leche, generalmente pues está baja en proteína, en grasa, ya vamos a ver también esta parte. Y puede haber pérdida de la funcionalidad, como ya lo comentaron. Bueno, esta reacción inflamatoria pues se da como una respuesta a una infección bacteriana o una lesión traumática. La finalidad de esa inflamación pues es neutralizar a los microorganismos invasores y reparar el tejido para normalizar su función. Sin embargo, bueno, aquí para reparar este tejido o para neutralizar estos microorganismos, pues es importante que nosotros proporcionemos un tratamiento. Si nosotros no proporcionamos un tratamiento, pues es complicado que la vaca por sí sola pues elimine el agente. Ya hablaba que es la enfermedad que causa mayor pérdidas económicas. Y bueno, también es importante porque la mastitis puede ser un mecanismo de diseminación de enfermedades al humano. Bueno, no exactamente la mastitis, sino la leche. Como puede ser la tuberculosis, la brucelosis o la fiebre escarlatina. Y bueno, estas pérdidas económicas ya hablamos de ellas, ¿no? Pérdidas por la producción, pérdidas por los gastos del tratamiento, pérdidas de cuartos, pérdidas de la vaca si tiene que ser desechada. Bueno, como ya les comentaba, pues hay muchos agentes etiológicos y ustedes mencionaron por ahí 3, de los cuales pues son bacterias, pero también tenemos hongos. Y de las bacterias, bueno, hay muchísimas bacterias, hay desde los streptococos, como ya los mencionaron, hasta los estafilococcus. De los streptococos, pues tenemos al Streptococcus agalactiae y pues varios ambientales como el Uberis y el Disgalactiae. De los estafilococos, pues tenemos de gran importancia el Staphylococcus aureus. ¿Alguien recuerda qué tipo de mastitis causa este Staphylococcus aureus? ¿Qué tipo de mastitis que es muy delicada y que generalmente ocasiona el desecho de los animales? ¿No? ¿No recuerdan? ¿No es la mastitis ulcerativa? Bueno, no es que en realidad no es una mastitis ulcerativa, pero puede generar lesiones más o menos ulcerosas. Disculpe, doctora, ¿podría regresarle al anterior un segundo? Claro que sí. Gracias, listo. De nada, Angélica. Bueno, pues el Staphylococcus aureus provoca un tipo de mastitis específica que se conoce como mastitis gangrenosa. Ya vamos a hablar específicamente de este tipo de mastitis, ya que pues generalmente ocasiona el desecho de los animales. También tenemos al Staphylococcus aureus, al Corynebacterium pyogenes, a las coliformes, desde la Escherichia coli, la Enterobacter aerogenes, Klebsiella aerogenes y Pseudomonas aeruginosa. Bueno, estas bacterias a su vez las podemos clasificar. Ahorita vamos a ver esa clasificación. Tenemos otras bacterias como son el Mycobacterium bovis, la Brucella bovis, el Mycoplasma spp y la Leptospira spp. Y estas todas tienen la característica que se diseminan por vía hematógena. A diferencia de las otras bacterias que acabamos de ver, que entran a través del pezón, a través de lo que es el conducto del pezón, el foramen, estas no, estas se encuentran en torrente sanguíneo y pueden dirigirse hacia la glándula mamaria y ocasionar la mastitis. Tenemos también a los hongos. Dentro de los hongos, pues encontramos a la anocardia. Este también origina una mastitis bastante severa, en donde generalmente se llegan a perder los cuartos. Y tenemos a la levadura del género Candida. Bueno, las mastitis las podemos clasificar por su severidad y duración en mastitis clínica y subclínica.
Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que la clínica presenta signos clínicos de forma visual. A la inspección podemos inclusive apoyarnos para el diagnóstico. Y en el caso de la subclínica, pues no hay signos clínicos. La ubre y la leche están aparentemente normales. Sin embargo, cuando hacemos las pruebas de campo, principalmente la prueba de California, pues podemos diagnosticarla. Ahora, ¿qué signos clínicos vamos a encontrar? Pues lo que ya observamos, los cuartos disparejos van a estar pues hinchados. Puede estar presente esta inflamación en uno o más cuartos, dependiendo. No quiere decir que cuando una vaca presenta mastitis afecta toda la glándula mamaria, no. Puede un cuarto estar bien y el resto de los cuartos infectados o contrariamente, uno mal y el resto de los cuartos están bien. Cuando nosotros palpamos o hacemos el despunte de estas vacas, pues vamos a encontrar que presentan dolor, y la glándula mamaria va a estar pues caliente, va a estar con calor. Estos son el hinchazón, el calor y el dolor, pues son signos característicos de la inflamación. Y pues vamos a observar los cambios macroscópicos de la leche. Lo que ya comentó su compañera Melissa, vamos a encontrar el tolondrón. ¿Cómo es el tolondrón? Bueno, son como masitas que se hace a la leche, como pedacitos de queso. Así es como lo vamos a encontrar. Y bueno, esta mastitis puede ir desde leve hasta hiperaguda. Y generalmente son de corta duración, duran unos cuantos días. Obviamente todo depende del tipo del tipo de agente. Porque si estamos hablando, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, si estamos hablando de una nocardia, este tipo de mastitis puede durar más tiempo. En el caso de la mastitis subclínica, pues en esto pues ya les decía que no hay signos clínicos, son de duración larga y esto se debe, o crónica, se debe a que normalmente pues no se llega a hacer las pruebas tan seguido, no se hace diagnóstico. Y ya les decía que se hace el diagnóstico a través de la prueba de California o su envío al laboratorio. También existen otras pruebas de campo, como la prueba de Wisconsin, sin embargo son pruebas más laboriosas y pues generalmente no se realizan. La prueba de California es la opción más fácil y más rápida de hacer. Hay, como les decía, una clasificación de las mastitis de acuerdo a su epidemiología. Aquí pues entran prácticamente todas las bacterias, nada más que dependiendo si estas son contagiosas, ambientales, oportunistas, las vamos clasificando. Como su nombre lo dice, en el caso de las mastitis contagiosas, pues la fuente de contaminación son ubres de vacas afectadas, ¿no? En este caso, pues el lugar de contagio, pues siempre es la sala de ordeño. ¿Quién creen que contagia una vaca sana en la sala de ordeño? ¿El ordeñador? Pues una puede ser el ordeñador. ¿Qué más? Pues si no se limpiaron bien las pezoneras o así, pues otra vaca que esté. Exacto, el mismo equipo de ordeño, si no se desinfectan las pezoneras. ¿Qué más? ¿Habrá otra vía de transmisión? Pues los trapitos, ¿no? O las toallas que luego se utilizan. A veces utilizan solamente una toalla para todas las vacas o un solo trapo para todas las vacas. Y esos trapos pues pueden ser una vía de contagio, obviamente, si no se desinfectan, ¿no? Esto estamos hablando si el trapo lo lavan hasta el final. Porque a lo mejor si lo estuvieran desinfectando con cloro en cada vaca, pues a lo mejor ahí no habría ningún problema, ¿no? Bueno, y aquí pues las bacterias que entran son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus agalactiae principalmente. De ahí tenemos al Streptococcus desgalactiae, al Mycoplasma y al Corynebacterium bovis. Inclusive, bueno, el Streptococcus agalactiae también es considerado como una bacteria ambiental.
Dentro de las bacterias ambientales, pues son todas aquellas bacterias que viven alrededor de la vaca, son pues digamos que habitantes normales del medio ambiente. Están en la cama, en el estiércol, en el agua estancada, en en restos de comida, en las cánulas, etcétera, ¿no? Y van a acceder a las ubres en los intervalos entre los ordeños. Aquí, bueno, es importante que cuando las vacas salgan de la sala de ordeño, pues no vayan a echarse inmediatamente a los echaderos o en el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se termina de ordeñar, el orificio o el esfínter del pezón no se cierra inmediatamente. En realidad, el esfínter del pezón no es un esfínter como tal. No tiene músculos como que hagan que una vez que se termina de ordeñar se cierren inmediatamente. Este orificio tarda un tiempo para cerrar después de la ordeña. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tarda este orificio en cerrar después de ser ordeñadas? ¿Puede tardar de 3 a 20 minutos de forma normal? ¿De cuánto a cuánto, perdón? 3 a 20 minutos. 20 minutos es correcto, no es que alcance a escuchar el primer número, pero puede ser desde 20 hasta media hora, ajá, o inclusive hasta 45 minutos, dependiendo si se hacen 2 o 3 ordeños al día. Entre más ordeños se hagan al día, más tiempo tarda en cerrar el orificio. ¿Por qué? Porque tienen mayor desgaste. Entonces, por eso es importante que evitemos que las vacas no vayan a echarse inmediatamente. ¿Qué harían ustedes para evitar que las vacas vayan a echarse inmediatamente después de ser ordeñadas? Dar concentrado, ¿Alimentarlas? bueno, el alimento. Así es, podemos dar desde concentrado hasta el forraje. La idea es que las vacas se estén alimentando y mientras se estén alimentando, pues las vacas, el orificio, pues tenga el tiempo suficiente para cerrarse. Obviamente aquí también hay otros factores que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Debemos de tener en cuenta que las vacas deben de estar bien de patas, porque normalmente si tenemos problemas de pezuña de los miembros, pues las vacas lo primero que van a querer hacer es irse pues a echar, ¿no? Porque no aguantan su peso, porque sienten dolor, o igual cualquier otra enfermedad, a lo mejor hasta inclusive enfermedades de tipo digestivo, ¿no? Porque pues si tienen un problema, por ejemplo, de desplazamiento de abomazo, la vaca no va a querer comer y se va a ir a echar inmediatamente. Entonces, cualquier enfermedad puede llegar a predisponer la presencia de las mastitis. Doctora, otro factor predisponente podría ser la concavidad del orificio del pezón. Pues sí, también podría llegar a ser, Sin embargo, bueno, lo principal pues sería que el orificio pues permanece abierto. Y bueno, aquí también hay que considerar que pues por la forma en que se encuentran los pezones, cualquier escurrimiento que haya de la glándula mamaria pues termina en la punta del pezón. Entonces, bueno, eso lo vamos a comentar ahorita que veamos en la rutina de la ordeña, que es importante que pues no lavemos toda la ubre, únicamente los pezones, porque si no vamos a escurrir toda el agua o pues sustancias hacia el orificio del pezón y pues eso también predispone. Bueno, entonces tenemos lo que son también las bacterias ambientales. Y aquí pues tenemos principalmente al Streptococcus noga lactee, al Uberis, el Disgalactiae y las gram negativas. Las gram negativas pues son como que las reinas de estas mastitis ambientales, porque pues son las que se encuentran en el estiércol. Muchas veces cuando no tenemos una buena rutina de ordeño como limpiar con una toalla por vaca, cuando no lavamos nuestro equipo de ordeño o desinfectamos al terminar la ordeña o entre cada vaca, pues generalmente las coliformes son las que
encontramos en esta clasificación. Y bueno, este tipo de mastitis ambientales pues son de corta duración. Ajá, tal vez son las más fáciles de controlar. Aquí pues cuando ustedes hagan el diagnóstico y a lo mejor mandaron a hacer pruebas de laboratorio para ver qué bacterias crecen y encuentran las coliformes o cualquiera de estas bacterias, pues aquí lo primero que tendrían que revisar ustedes es su rutina de ordeño. Y obviamente eso incluye también el equipo de ordeño. Tenemos a las mastitis oportunistas y estas son bacterias que se encuentran en la piel de la ubre y los pezones. Principalmente encontramos al Staphylococcus coagulasa negativa. Y bueno, aquí estas bacterias, pues como su nombre lo dice, solo están buscando una oportunidad para invadir la ubre. Y obviamente ocasionar a cuadro de mastitis. Ajá. Bueno, cuando nosotros tenemos ciertas formas de diseminación, podemos determinar qué agentes están involucrados. Ajá. Por ejemplo, si nosotros tenemos un presente el Streptococcus agalactiae, pues aquí la causa primaria es una ubre infectada. Ajá. Y su forma de difusión pues es de cuarto a cuarto, de vaca a vaca durante el ordeño. Ajá. Aquí pues puede haber un porcentaje alto de diseminación, normalmente de más del 40%. Ajá. En el caso del Staphylococcus aureus, pues puede tener una diseminación del 30 al 40%, y aquí debe de haber una ubre infectada o un pezón lesionado. Igual se da de cuarto a cuarto, de vaca a vaca durante el ordeño. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos vacas con mastitis, siempre las tratemos de dejar al último de la ordeña. De no ser así, porque tienen que sacar las vacas o la tienen que regresar y se ocasiona estrés, lo que se hace actualmente es ya tener equipos específicos para esos animales y obviamente se tienen que desinfectar. Otro ejemplo pues es el estreptococo ambiental. Este tiene una diseminación más baja del 5 al 10% y este es por la cama o la materia fecal presente en el establo. Y este se da pues en el medio ambiente. Las coliformes igual tampoco no son de rápida diseminación. Ajá, realmente no es fácil de que esta se disemine. Y este es más por la presencia de materia fecal en el medio ambiente. Ajá. Obviamente, pues el Staphylococcus aureus y el Streptococcus agalactiae son los que más se diseminan y son con los que tenemos que tener más cuidado. En este caso, en el Staphylococcus aureus, pues estos animales tienen que ser desechados lo más pronto posible. Ajá. En cuanto a la mastitis subclínica, como ya les comentaba, pues esta no tiene algún signo clínico. La leche está aparentemente normal. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis de ella, vamos a encontrar que hay una alteración principalmente la grasa. Ajá, se ve disminuida la grasa, la proteína, los azúcares, el calcio, el fósforo y el potasio. Ajá. Ahora, ¿por qué nos interesa mucho esto? Hay empresas, principalmente pues Alpura, Santa Clara y todas estas empresas que muchas veces le pagan al propietario un bono extra por la calidad de la leche. Y obviamente, pues si encontramos bajos en grasa o en proteína, que son los principales pues que son componentes que se ven disminuidos, son los que casi siempre revisan, pues obviamente los propietarios no reciben ese bono extra. Ajá. Entonces, muchas veces en los establos, pues podemos convencerlos o
pues sí, tratar de esta forma de diagnosticar lo que es la mastitis subclínica. Ahora, así como se disminuyen estos componentes, hay otros que se aumentan, como son la lipasa, el cloruro y el sodio. Estos componentes lo que hacen, pues, es hacer que la leche se fermente con mayor rapidez y por lo tanto se va a descomponer o se va a agriar más rápido. Entonces, es importante que a lo mejor de esta forma pues convenzamos a los propietarios de hacer un diagnóstico o pruebas de California. Aquí, bueno, estamos observando en este cuadro la relación que existe entre el contenido de células somáticas y lo que es el estado sanitario de la ubre. ¿Alguien me puede decir qué son las células somáticas? ¿Qué son? ¿En dónde las encontramos? Porque esta es una prueba que muchas veces los propietarios piden hacer. De esta forma, pues valoran de forma general el estado de las ubres de sus vacas. Pues son las células del sistema inmune, ¿no? Se supone que conforme más mastitis haya, más células vas a encontrar. Así es, Hugo. Y entre las células somáticas van a encontrar no solamente células de la defensa, que son en su gran mayoría, también encontramos células de descamación. Por eso es que siempre va a haber células somáticas. Nada más que dependiendo de si hay un problema de mastitis, pues vamos a encontrar las células somáticas pues más concentradas. Bueno, de acuerdo a esto, cuando nosotros tenemos células somáticas por debajo de los 125,000 células por mililitro, tenemos que nuestro valor, bueno, nuestro estado sanitario de la ubre o de la leche es muy bueno. Aquí obviamente pues no hay pérdida, ¿no? Si nosotros tenemos de 125,000 a 250,000 células somáticas por mililitro, pues todavía es bueno, no hay enfermedades en nuestras vacas. Pero si ya superamos estas 250,000 células somáticas, empezamos a tener ya problemas. Todavía es satisfactorio, pero hay una que otra vaca que está enferma. Y bueno, tenemos pérdidas pues no tan altas, de menos del 4%, pero al final ya son pérdidas. Si tenemos de 350,000 a 500,000 células somáticas por mililitro, pues aquí ya peligra el estado sanitario del rebaño, ¿no? Ya hay más vacas enfermas y aquí pues ya es necesario aplicar exámenes y tratamientos. Pruebas de California. Muchas veces la prueba de California nos ayuda a prevenir las mastitis clínicas también. Entonces aquí ya tenemos pérdidas del 5%. Si tenemos de 500,000 a 750,000 células somáticas por mililitro, pues aquí ya está totalmente alterado el estado sanitario. Hay muchas vacas enfermas y pues obviamente necesitamos medidas de tratamiento, prevención y todo, ¿no? Y obviamente aquí ya estamos nosotros observando cambios de las propiedades de la leche. Aquí ya vamos a ver, igual a lo mejor ciertas vacas con tolondrones, inflamación de la glándula mamaria, y pues las pérdidas económicas son de más del 5%. Si tenemos más de 750,000 células somáticas, es porque ya tenemos presente la mastitis. Hay pues una intensa alteración en el estado sanitario, hay muchas vacas enfermas y es indispensable las medidas de tratamiento y pues obviamente hay alteración de las propiedades de la leche. Y aquí ya tenemos pérdidas de más del 12%. Aún así, aunque nos encontremos en este rango de 250 a 350,000 células somáticas por mililitro, que podemos decirlo, ya hay presencia de mastitis subclínica a lo mejor, decimos, son pérdidas de menos del 4%.
Pero si nosotros produjéramos 10,000 litros al día y tenemos una pérdida del 4%, ¿cuántos litros estaríamos perdiendo al día? ¿Dijo 100.000 litros? 10,000 litros. ¿Serían 400? Así es, Angélica. Estamos hablando que estamos perdiendo 400 litros al día. Si lo multiplicamos por los 7 días de la semana, ¿cuántos litros estaríamos perdiendo por semana? 2,800. 2,800. Si ustedes multiplican que están pagando en este momento a un promedio de 8.50 la leche, ¿cuánto dinero estaríamos perdiendo por semana? 23,800. 23,800, que es pues prácticamente el sueldo de, pues a lo mejor del médico o de los encargados, ¿no? O de todo el personal. Entonces, bueno, aquí sí es muy, muy importante que nosotros pues veamos el impacto que tiene, ¿no? A lo mejor cuando hablamos de una producción pequeña de traspatio, pues a lo mejor el propietario ni le da importancia, ¿no? O ustedes mismos dicen, "Ay, pues, nada más entrega 100 litros, ¿no? Al día. Bueno, pero pues igual son pérdidas que de acuerdo a la capacidad se dan. Entonces, pues esta relación de las células somáticas o este estudio de las células somáticas nos da un panorama general de cómo podemos mejorar nuestra, pues, nuestra rutina de ordeño, pues a lo mejor nuestras instalaciones, porque mucho tiene que ver en ello. Vamos a ver factores que predisponen bueno, las mastitis de forma general. Entonces, muchas veces no le damos la importancia que tiene la mastitis subclínica. Sin embargo, esta es la que representa pues el mayor número de los animales. Generalmente nosotros nos interesamos nada más por la mastitis clínica que representa el 20 o el 30% del lato, que son esta puntita, ¿no? Es como el iceberg, ¿no? Como en el de la paratuberculosis, así es esto, o la leucosis, ¿no? Nada más vemos la puntita, pero no vemos esto que está acá abajo, y son generalmente el mayor número de los animales. Ajá. Podemos tener hasta el 70 o el 80% de los animales subclínicos, ajá, y el resto pues con mastitis clínica y el resto igual con animales sanos. Entonces, bueno, esta mastitis subclínica pues la podemos igual ir monitoreando ya sea con las células, la presencia de las células somáticas o con las pruebas de California que son lo más común. ¿Qué repercusiones económicas tiene esta mastitis subclínica? Bueno, se ha encontrado que reduce la capacidad potencial para producir leche hasta en un 35%. Imagínense ya que estés perdiendo el 35% de la producción de una vaca, ¿no? Y eso por no hacer pruebas o por no, pues principalmente no hacer pruebas diagnósticas. Ajá. Y obviamente estas pérdidas se dan antes de alcanzar el estado clínico. Por lo tanto, si nosotros reducimos el número de mastitis subclínicas, vamos a reducir inmediatamente las mastitis clínicas, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una balanza en esto. Yo creo que hay que pues tratar las mastitis subclínicas para evitar llegar a estas mastitis clínicas. ¿No? Obviamente, pues disminuye la calidad de la leche y su valor nutricional. Las pérdidas no son reconocidas por el productor, por lo tanto no se percata de estas y no les pone importancia. Pero bueno, la importancia se la van a dar ustedes cuando estén dando la asesoría o cuando se encarguen de la sala de ordeño. Generalmente en los establos grandes pues hay médicos que se encargan de la clínica, médicos que se encargan de la reproducción, médicos que se encargan de la recría y bueno, en la sala de ordeño siempre hay un médico porque pues es prácticamente pues lo más importante del establo. Ajá. Y bueno, ya decíamos que conduce a la mastitis clínica, que ocasiona el desecho de leche, gastos en medicamentos,
y obviamente pues hay lesiones en el tejido glandular y puede haber la eliminación de las vacas a causa de una mastitis crónica. Ajá. Entonces, bueno, por eso es que es muy importante que la mastitis subclínica se prevenga, bueno, se diagnostique y se haga una prevención. Ya hablábamos al inicio de las fuentes de transmisión en las salas de ordeño. Generalmente pues tenemos esta ubre enferma y nosotros somos la vía hacia las ubres sanas, ¿no? Usando trapos sucios o las manos igual sucias o a través de la máquina de ordeño. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esto? Pues enviando las vacas enfermas a ordeñar al último, o si se van a ordeñar en el momento, pues tenemos que utilizar trapos individuales. Nuestras manos tienen que estar limpias, podemos utilizar guantes para evitar esta situación, y la máquina de ordeño tiene que estar desinfectada de una vaca a otra. Ajá. Como les decía, ya hay equipos especiales, inclusive que detectan el antibiótico y lo envían a otra línea de producción. Ajá, bueno, otra línea de leche. Ajá, o hay tanques específicos para separar la leche. Ajá. Pero bueno, todo depende obviamente del tipo de producción. Si es traspatio, pues son pocas vacas, la pueden regresar sin ningún problema y dejarla ordeñar al final. Como les decía, hay ciertos factores predisponentes de la mastitis. Dentro de estas tenemos las instalaciones con materia orgánica. Sin embargo, bueno, ¿me pueden decir qué es lo que observan ustedes en esta imagen? Que no hay camas. No hay camas, ajá, ¿qué más? Hay mucho acúmulo de estiércol. Así es, hay mucho acúmulo de estiércol, ¿qué más? Que cuando las vacas se echan quedan expuestas totalmente al estiércol en la parte de los pezones. Así es, Angélica. ¿Y por qué será eso? Pues prácticamente sería por falta de higiene en el establo y malas instalaciones. Así es, sería una parte, la falta de higiene, que no estén limpiando. ¿Qué más detectan en este pequeño espacio? ¿Cómo ven la población de este? Son muchas. Están hacinadas. Bueno, yo las veo hacinadas y aparte las instalaciones están muy mal. No tienen sombras ni camas. Así es, Angélica. Y bueno, en esto también mencionaba del hacinamiento, ¿no? Pues efectivamente, vean que las vacas están como muy amontonadas. ¿Qué ocasiona esto? Pues que haya más humedad, que haya más predisposición a traumatismos entre ellas, que haya más cantidades de materia orgánica. Ajá. Como comentó su compañera Angélica, vean que no se observa ningún techo. ¿Qué pasa? Pues que obviamente cuando llueve, pues ¿cómo se hará aquí, no? Es muy común que en la temporada de lluvias, pues las mastitis suban, ¿no? Lo que son problemas de patas y las mastitis en temporada de lluvias, híjole, ahora sí llueve mastitis y llueve problemas de patas. ¿Pero por qué? Porque muchas veces las instalaciones no son las adecuadas. Si a veces teniendo las instalaciones adecuadas se presentan, imagínense en estos casos, ¿no? Y obviamente, pues, las lesiones en la piel de la ubre, ¿no? Ya sea por lo que ya comentamos del hacinamiento, hay muchas veces que se encuentran tantas vacas en un solo lugar que pues no tienen espacio para caminar, para echarse todas juntas y muchas veces una compañera puede pisar a la otra. Ay, perdón. O muchas veces también en el potrero, cuando los pastos son muy altos, cuando están caminando por lugares en donde pues hay maleza
o cuando se saltan en la cerca, o ya sea la cerca de piedra o de alambre de púas, pues pueden tener estos traumatismos, ¿no? Y bueno, ¿cómo van a predisponer esos traumatismos a las o esas lesiones a la mastitis? Pues muy fácil, ¿no? Cuando una vaca está lesionada, pues le duele, no se va a dejar ordeñar, no va a haber un vaciamiento de la leche y eso es lo que predispone a la mastitis. Igual, lo que son las ubres muy pendulosas o el edema mamario, pues estas ubres pendulosas están más expuestas a que la vaca se pise, se raspe, ya sea ella misma con sus miembros o con las mismas instalaciones. Ajá. Lo mismo pues incluye el edema mamario. Ajá. Este edema mamario, sobre todo en aquellas vacas recién paridas, pues es muy común que como la glándula mamaria se encuentra más grande, pues haya un mayor riesgo de traumatismos. Ujú. Aquí pues el hacinamiento, lo que ya les decía, traumatismos entre ellas, vean que en las vacas no se pueden echar todas juntas. Entonces imagínense si esta que está parada camina de un lado a otro, pues puede pisar el pezón o uno de los cuartos de las vacas, ¿no? Las instalaciones defectuosas, vean, aquí en esta imagen inclusive tenemos pues dos problemas, ¿no? Uno, que pues la ubre está muy pendulosa, y la otra la instalación, ¿no? Vean que la cadena esta para este lugar donde se echan, pues es muy alta, entonces casi roza aquí con la glándula mamaria. Entonces, bueno, esto también lo tenemos que tomar en cuenta. Ajá. O inclusive, por ejemplo, la presencia de alambres, tubos que tengan filo en las instalaciones, pues también pueden ocasionar traumatismos en la glándula mamaria. Otros factores predisponentes, pues son las salas de ordeño mal diseñadas. Muchas veces cuando, bueno, actualmente, por ejemplo, esta es la sala de ordeño que está en la universidad, pues estas salas de ordeño ya no están en función actualmente. Entran, bueno, 4 vacas me parece que alcanzan a entrar y pues son alimentadas aquí en la sala de ordeño. Esto ya no se utiliza, ya tiene muchísimos años que se dejó de utilizar. Actualmente pues las más comunes son las ordeñadoras paralelas, la espina, todavía la espina de pescado se utiliza un poco más, o pues el carrusel, ¿no? Obviamente, pues las salas de ordeño mal diseñadas, pues ocasionan que las vacas entren estresadas, que no quieran bajar bien la leche de forma adecuada. Entonces, hay que recordar que la rutina de ordeño no inicia cuando la vaca llega a la sala de ordeño. Inicia desde el momento en el que el ordeñador, la persona que se encarga de la rutina de ordeño, empieza a levantar y arriar las vacas hacia la sala de ordeño. Hay que recordar que las vacas tienen que ser arriadas de una forma tranquila, sin estrés. Ajá. ¿Cómo valoramos si una vaca entra estresada a la sala de ordeño o no? Bueno, cuando nosotros observamos la sala de ordeño y encontramos la sala de ordeño muy sucia, llena de estiércol, que las vacas se están orinando o estercolando constantemente, eso quiere decir que nuestras vacas están entrando muy estresadas. Y obviamente eso tiene que ver con lo que comenta aquí su compañero Néstor en el chat, pues con el bienestar animal. Ajá. Entonces nosotros podemos evaluar los niveles de estrés en nuestras vacas. Y obviamente si entran estresadas, pues no van a bajar la leche. Ajá. Generalmente lo que hacen es, suben la leche y ya, no la bajan y a la tarde o al otro día en la mañana, pues cuando se ordeñan ya traen la mastitis. Entonces, bueno, eso es importante. Y también, pues, el equipo del ordeño. Hay que asegurarnos que esté funcionando adecuadamente. Ajá. Hay que dar un mantenimiento. Ajá. Este mal funcionamiento del equipo de ordeño generalmente se da porque no se le da un mantenimiento. Ajá. Hay que recordar que la salida o este equipo de ordeño funciona
a través del vacío. Y ese vacío pues debe de estar entre 50 y 60 kilopascales. Y bueno, las pulsaciones. Las pulsaciones son las que hacen que se comprima el pezón y salga la leche. Y es ese abrir y cerrar que estamos observando aquí. Ahora, ese abrir y cerrar pues tiene que ser igual, de 50 a 60 pulsaciones por minuto. Entonces, si nosotros nos excedemos de más pulsaciones por minuto, pues la glándula mamaria, bueno, el pezón va a estar presionándose más rápido y esto ocasiona igual mayor traumatismo. Igual, si nosotros tenemos un vacío menor, lo que va a hacer es que las pezoneras se van a caer y obviamente pues muchas veces se ensucian de estiércol y es una vía perfecta para que entre la gente. Entonces, estos plásticos también se tienen que estar cambiando. Todos los plásticos, que son las pezoneras, tienen un tiempo de vida. Normalmente en el paquete, cuando uno los compra, vienen cuántos ordeños me sirven. Bueno, la mayoría en promedio pues sirven para 3,000 ordeños. Si nosotros tenemos una sala de ordeño de 4 máquinas y estamos ordeñando 20 vacas, ¿cada cuándo tendríamos que estar cambiando nuestros plásticos si tenemos 2 ordeñas al día? Les vuelvo a repetir. Tenemos 2 ordeñas al día. Son 20 vacas. 20 vacas. Y son 4 equipos. Y las pezoneras nos sirven para 3,000 ordeños. ¿Cada cuándo tendríamos que estar cambiando esas pezoneras? Pues cada pezonera sirve para 10 ordeñas al día, ya repartidas entre las vacas. ¿Sería cada 300 días? Sería cada 300 días. Es fácil, ¿no? Multiplicamos. Bueno, son 20 vacas, ¿no? Las ordeñamos 2 veces al día, son 40, ¿no? Entre 4, pues son 10 ordeños que le toca a cada equipo. Entonces, si dividimos los 3,000 entre 10, pues son 300, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cada 300 días, que es aproximadamente a los 10 meses, ¿no? Tendríamos que estar haciendo cada 10 meses el cambio de estos equipos, de estas pezoneras. Y bueno, también, pues obviamente las mangueras del aire, las mangueras de la leche, pues las tenemos que estar cambiando cada que pues estas se empiezan a zafar. Ya por el uso muchas veces se empiezan a zafar del colector y bueno, eso también puede predisponer a la presencia de las mastitis. Y eso es muy importante porque hay propietarios, sobre todo aquellos de traspatio, que piensan que ya que compraron la ordeñadora, pues les va a durar toda la vida. Y luego ahí andan poniéndole cinta de aislar a las pezoneras para que sigan trabajando. Y pues eso no es, ¿no? Hay que cambiarlas. Entonces, bueno, dentro de la patogenia tenemos que los microorganismos penetran a través del conducto del pezón. Primeramente van a invadir a través del conducto del pezón, originan la infección y la inflamación. Bueno, dentro de las mastitis clínicas, pues también tenemos presentaciones hiperagudas, agudas, crónicas, hasta que se vuelven en mastitis subclínicas, ¿no? En el caso de la hiperaguda, no nada más vamos a encontrar cambios físico-químicos o macroscópicos de la leche. Vamos a encontrar animales con fiebre, anorexia,
con los signos que ya vimos, del dolor, de la inflamación, del calor, ajá, y la secreción modificada, vamos a encontrar frecuencia cardíaca y respiratoria aumentada, animales con paresia y cojera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que decimos, ay, es que la vaca, no se puede levantar. Seguramente le hace falta calcio, no es lo primerito que piensa el propietario, y más cuando están recién paridas. No, es que ya mi vaca, se cayó, venga a ponerle el calcio. Y llega uno y empieza a hacer la exploración y dices tú, tiene fiebre. No, pues entonces ya descartamos la hipocalcemia, ¿no? Hay que recordar que en la hipocalcemia no hay un problema de fiebre. Ajá. ¿Qué hay que descartar? Bueno, enfermedades que ocasionen paresia. ¿Qué otras enfermedades pueden llegar a ocasionar paresia? ¿Qué agentes etiológicos o qué patologías? ¿Tétanos? ¿Eh? ¿Tétanos? Puede ser tétanos. Ajá. Obviamente ahí hay otros signos clínicos, ¿no? Pero al final ocasionan paresia en el animal. Pues puede ser cualquier clostridio, ajá. Inclusive una acidosis aguda, ajá. Entonces aquí es importante que cuando nosotros vayamos a revisar a los animales, nunca dejemos de lado la ubre, siempre la palpemos, la toquemos para ver cómo está de su consistencia, y obviamente eso es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no? Como les decía, también ocasionan cojera. Bueno, pues aquí también habría que hacer el diferencial con un problema de pododermatitis o un problema directo de la pezuña, ¿no? Pezuña plana, pezuña de establo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí únicamente pues hagan perfectamente su exploración completa del animal, no porque ya esté tirada digan, sí es calcio, y en realidad lo que tenía la vaca era un problema de mastitis, ¿no? Hay que recordar que cuando hay una mastitis hiperaguda o aguda, pues se va a producir una bacteremia, ajá, o una toxemia. Y pues obviamente estas toxinas y estas bacterias se van a encontrar en el torrente sanguíneo, ajá, y pues van a ocasionar la toxemia, y esa toxemia es la que va a originar el problema de fiebre, pues la frecuencia cardíaca y respiratoria aumentadas. Y obviamente, pues hay que recordar que esa migración de bacterias, pues se dirige a otros órganos como el hígado, el pulmón, el corazón, y que pueden dar origen o desencadenar a otras patologías. ¿Recuerdan qué patologías son esas? Pues igual serían los clostridios. Pues intervienen algunos clostridios, pero ¿qué enfermedad muy característica decíamos que se daba por migración de bacterias? ¿Son las lesiones en hígado? Son los abscesos en hígado, ajá. Eso pues si afecta hígado, ¿no? Si afecta pulmón, ¿Tromboembolismo pulmonar? ¿cuál, perdón? No alcancé a escuchar. ¿Sería la neumonía tromboembólica? Neumonía Así es, tromboembólica. Angélica. La neumonía tromboembólica. Y si afecta corazón, pues sería, ¿qué patología? Una endocarditis vegetativa. Así es, Hugo, una endocarditis. Ajá. También conocida como endocarditis vegetativa. Entonces es muy importante que pues tengamos en mente todas estas situaciones que pueden llegar a provocarse por un problema de mastitis hiperagudo. En el caso del agudo, pues es el que siempre vemos, el tolondrón, el tejido inflamado. Aquí normalmente la vaca,
no deja de comer, está normal, simplemente cuando llega a la sala de ordeño y hacemos la prueba de fondo oscuro, pues vamos a encontrar el tolondro. Esta es la prueba de fondo oscuro, vean, pues se caracteriza porque se ven en un pocillo de fondo oscuro o una coladerita oscura, se echan los primeros chorros y sale el tolondrón. ¿Cómo evoluciona la mastitis? Bueno, los gérmenes penetran por el conducto del pezón, estos invaden la cisterna de la ubre, ocasionando los cambios en la composición de la leche, y pues invaden el tejido mamario provocando la inflamación. Si no es tratada la vaca o la invasión es tal que no reacciona al tratamiento con fármacos, el tejido mamario inflamado se sustituye por tejido fibroso. Y aquí es cuando se pierden muchas veces las producciones. ¿Por qué? Porque ese tejido que es sustituido se indura y pues es incapaz de producir la leche. ¿Qué vamos a observar? Pues pezones recogidos, como este. Se pierden las producciones. O hay ocasiones que dan leche, pero muy poquitita leche. En algunas ocasiones, cuando dan así poquita leche, es posible que al siguiente parto recuperen la producción, pero no al 100%. Entonces, bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico, bueno, lo vamos a hacer con base al cuadro clínico, las pruebas de campo y las pruebas de laboratorio. Aquí, bueno, las pruebas de laboratorio, normalmente nosotros las utilizamos en aquellos establos en donde tienen muchos problemas de mastitis. ¿Por qué? Porque hay que identificar el agente y con base a eso dar el tratamiento, pero sobre todo hacer la prevención. Como les decía, es importante hacer un examen clínico general. No hay que irnos inmediatamente por una patología, porque muchas veces esto ocasiona que demos diagnósticos erróneos, ¿no? A lo mejor decimos, no, pues es que tiene un problema de impactación ruminal. Porque pues no deja, el propietario te dice, no, es que la vaca dejó de comer, no está rumiando, y llegamos y nada más revisamos el rumen y resulta que pues tiene los movimientos ruminales disminuidos o hay atonía ruminal. Y no revisamos la glándula mamaria. Bueno, pues cuando tenemos problemas de mastitis, pues hay que recordar que se desencadena también o se libera la histamina y eso provoca atonía ruminal y por lo tanto pues la vaca no va a estar rumiando, no va a estar comiendo y eso haría que nosotros demos un diagnóstico pues mal, ¿no? Porque si no corregimos el problema de mastitis, no se va a corregir el problema de la atonía ruminal. Entonces siempre hay que hacer un examen general, no hay que dar por hecho las cosas. Y obviamente pues hacer el examen de la secreción láctea. Hay muchas pruebas, principalmente las de fondo oscuro, y la de California, que es para las pruebas de mastitis, para el diagnóstico de la mastitis clínica. ¿Alguien recuerda cómo es que funciona esta prueba de California? ¿Cómo se llama el reactivo? ¿Cómo se realiza? Pues precisamente detecta la cantidad de células somáticas. Podemos hacer una relación del, pues, cómo hace reacción con las células y, bueno, la cantidad de células somáticas. Hay una tabla inclusive en donde hay una comparación. Pero ¿cómo funciona esta prueba o cómo la realizamos? Pues se supone que se pone en cada cuarto leche de, pues cada cuarto en los 4 personas. Y le pone un reactivo, no me acuerdo, es algo de sulfonato o sulfato, no me acuerdo. Pero el chiste es que se forma como un gel. O sea, bueno, si se forma como un gel, es positivo. Así es. Pues vamos, para eso utilizamos estas paletas, ¿no? Y como ya comentaste, Sara, tenemos que colocar un chorro de leche. Bueno, no el primero, sino los primeros 2 se dejan caer. Y luego ya
se colocan alrededor de 2 mililitros por espacio de la paleta de leche, de cada uno de los cuartos, se agrega la misma cantidad del reactivo, y se empieza a mover en círculos para homogenizar pues la mezcla, ¿no? Y ese reactivo se llama alquil lauril sulfonato. Y contiene un colorante, que es el púrpura de bromocresol. Cuando no hay nada de alteración, pues ese púrpura no se observa como aquí, sino se hace nada más como un color moradito muy clarito. Pero cuando hay pues infección, lo que ocasiona es el cambio de coloración de la leche. Y entonces se hace este gel. Ese, ¿cómo se llama? Detergente, porque el alquil lauril sulfonato es un detergente, lo que hace es romper a la célula y exponer su ADN. Cuando se expone el ADN, pues se activa con el reactivo y es como se forma este gel. Si no hay bacterias, pues obviamente no hay ADN que exponer y no hay reacción. Entonces, entre más gel se forme, quiere decir que pues hay más cantidad de bacterias, y por lo tanto más células somáticas. Puede desde ir de una leche medio babosa hasta la formación de un gel que cuando voltea uno la paleta no se cae, se hace bien gelatinoso. Entonces, bueno, ya de esta manera pues podemos ver qué tan grave están nuestras vacas. Y bueno, en cuanto al tratamiento de las mastitis clínicas, pues es importante pues hacer tratamientos parenterales e intramamarios, con los antimicrobianos. ¿Qué antimicrobianos podemos utilizar? ¿Qué antibióticos conocen que podemos utilizar para tratar las mastitis? ¿No recuerdan ninguno? La enrofloxacina. Pues podemos utilizar la enrofloxacina. Elizabeth, ¿qué más? Amoxicilina. Ahí no escuché. Amoxicilina. La amoxicilina. Pues hay muchos, ¿no? Dentro de los tratamientos intramamarios, pues la mayoría tiene sulfas, tetraciclinas, penicilinas. Inclusive, generalmente esas son como las jeringuillas base, ¿no? Y de ahí, pues podemos utilizar otras más fuertes, como son las jeringuillas de cefalexina, ceftiofur, o inclusive últimamente ya también sacaron jeringuillas de enrofloxacina. Aquí, pues lo ideal siempre es, pues, identificar al agente etiológico para dar un tratamiento específico, ¿no? Pero recordemos que pues cuando nosotros enviamos las pruebas al laboratorio, pues tardan mucho tiempo en entregar los resultados. Y pues mientras hay que dar un tratamiento. Pues hay que iniciar siempre con los más básicos, con las sulfas, las tetraciclinas, las penicilinas. Y bueno, dar un tratamiento parenteral también es importante y ese tratamiento parenteral también lo podemos hacer con la amoxicilina, con las penicilinas o con la enrofloxacina. Todo depende pues de qué tan fuerte esté nuestro problema de mastitis. Importante pues hacer uso de antihistamínicos para evitar la atonía ruminal. Hay que utilizar desinflamatorios no esteroidales. Hay que recordar que cuando los desinflamatorios esteroidales en la glándula mamaria ocasionan que estos bajen su producción. Y también causan inmunosupresión. No con ello quiero decir que no se pueden utilizar, sí se pueden utilizar, pero pues no es tan recomendable. Cuando tienen problemas muy fuertes de mastitis, así unas mastitis muy, muy agudas,
a mí en lo personal me gusta utilizarlos, que sea nada más una aplicación y después continuar con el tratamiento de los no esteroidales. Ajá. Pero pues obviamente aquí es criterio de cada uno. Y obviamente pues los aplico siempre y cuando la vaca no esté gestante, ¿no? Porque si no, pues ocasionan aborto. Ajá. Podemos utilizar los ocitóxicos. Bueno, los ocitóxicos como la oxitocina, pues lo que nos ayudan es estimular la bajada de la leche y de esta forma pues que haya un vaciamiento completo de los cuartos y pues de esta manera no favorecemos el crecimiento de las bacterias. Cuando tenemos vacas que les da mastitis muy constantemente, no en un cuadro hiperagudo, sino pues agudo o subagudo, podemos utilizar una inmunoterapia específica para elevar la inmunidad y muchas veces con eso las vacas pues reaccionan y ya no les da mastitis tan seguido. Porque hay vacas que a lo mejor una semana están bien, la otra ya están mal, otra bien y así, ¿no? Se van. Y pues muchas veces se gasta mucho en estas vacas para el tratamiento, entonces podemos hacer esta inmunoterapia específica elevando la inmunidad y pues muchas veces eso nos ayuda a evitar las mastitis. Bueno, vamos a ver las mastitis de forma específica y aquí tenemos a la mastitis gangrenosa, de la que ya les hablaba, que está ocasionada por el Staphylococcus aureus. También puede aislarse el Bacillus aureus, la E. coli y el Pseudomonas aeruginosa, pero hay que recordar que pues estos son habitantes del medio ambiente y entonces casi siempre los vamos a encontrar. Normalmente se presenta en vacas recién paridas. ¿Por qué? Porque el edema mamario pues hace, y pues obviamente todo el proceso del parto, pues hace que el sistema inmune se vea disminuido y pues es cuando el Staphylococcus aureus aprovecha para pues, colonizar. Esta bacteria pues lo que hace es liberar una alfa-toxina que ocasiona vasoconstricción y pues esta vasoconstricción produce una isquemia y la muerte celular. Ajá. Por lo tanto, pues va a ocasionar necrosis del tejido. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes? Pues un cuadro hiperagudo con depresión del animal, fiebre en un inicio, anorexia, parecia por la toxemia, hipotermia y muerte. La glándula mamaria, estos son como los signos generales. La glándula mamaria, ustedes la van a palpar y van a encontrar un pezón frío, a diferencia de la mastitis aguda o hiperaguda. Por otro agente, aquí los pezones están fríos, no están calientes, y están cianóticos. Y si nosotros hacemos el ordeño, hay una secreción serosanguinolenta con gas. La leche está con un aspecto de suero con sangre. O con gas al inicio. Y se empiezan a desprender el pezón, bueno, primero la piel, luego los pezones y así sucesivamente, todo dependiendo qué tan tardío les hablen para diagnosticar, ¿no? Entonces aquí estamos observando, vean esta vaca, pues estaba echada, estaba recién parida, de hecho el propietario pensaba que le hacía falta calcio. Vean cómo pues estaba deprimida, con la cabeza agachada, tenía dolor, no se podía levantar. Y cuando observamos, pues el pezón estaba pues frío, vean, ya también tenía desprendimiento de la piel, estaba cianótico y apenas iba iniciando. En este caso, bueno, es un pequeño video, se me hace que no va a correr, pero bueno, no sé si alcanzan a percibir, ya está la coloración cianótica de ambos cuartos, vean, ya empiezan a verse así como si les hubieran dado un golpe, y la coloración de la leche es transparente. Aquí apenas iba empezando, no estaba ¿cómo se llama? El contenido no era sanguinolento, sino apenas era seroso. Y bueno, esta vaca pues nos habían hablado porque no se podía levantar, también estaba recién parida la vaca, inclusive pues decían que tenía la mejor alambre, sin embargo cuando le observamos la ubre pues
le dijimos al propietario que no, y pues inmediatamente pues les dijimos que la tenían que desechar. El diagnóstico, pues lo van a hacer con base a esa secreción serosanguinolenta con gas, ajá, y obviamente pues el desprendimiento de la piel, ¿no? A lo mejor no es necesario que lleguen hasta el desprendimiento de la piel, ya que empiezan a haber estas lesiones enrojecidas, moradas, violáceas, pues ya no es necesario que lleguen a esto, ¿no? Pues imagínense el dolor que presentan estos animales y la depresión. Pues ya mejor inmediatamente cuando vean esto, pues decirle al propietario que esos animales tienen que ser desechados lo más pronto posible y sobre todo, de hacer la desinfección porque pues son una fuente de infección para las otras vacas. Hay que recordar que este tipo de mastitis es altamente contagiosa. Entonces, para estas vacas no hay tratamiento, ajá, son de desecho. El diagnóstico, no, esta es la mastitis por leptospira. En la mastitis por leptospira, pues este tipo de mastitis se caracteriza por una secreción láctea sanguinolenta. Ajá. Van a encontrar que cuando ustedes hacen el despunte, pues van a encontrar una secreción viscosa, maloliente, sanguinolenta, tienen color así como mamey. Ajá. Y bueno, cuando encuentren este tipo de secreciones, pues inmediatamente es una mastitis por leptospira. Aquí únicamente hay que diferenciarla porque normalmente las vacas recién paridas, cuando hacen un edema muy grande, pues también llegan a dar leche con sangre. Ajá, pero ese es, digamos que un proceso fisiológico por la inflamación. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria está tan inflamada que muchas veces al momento de caminar las vacas o cuando estamos ordeñando, hay pequeños capilares que se rompen y sale el calostro o la leche con sangre. Ajá. Sin embargo, pues aplicando desinflamatorios, pues esa leche ya sale normal y no salen estos grumos, ni tampoco es maloliente. Ajá, entonces, de esa forma pueden ustedes diferenciar entre una mastitis por leptospira y un problema de salida de leche con sangre por un proceso fisiológico. Ajá. El tratamiento por la mastitis por leptospira, pues es parenteral, administrando penicilina o quinolonas como la enrofloxacina, y haciendo la infusión de tratamientos locales intramamarios. Y pues bueno, este tipo de mastitis se controla vacunando. Hay que recordar pues que la leptospira también tiene otros cuadros clínicos, no nada más el de mastitis, ¿no? Como es el abortivo. En el caso de la mastitis por micoplasma, pues aquí la ubre está indurada y además hay lesiones en las articulaciones. Ajá. Aquí también hay que recordar que la mastitis por micoplasma se caracteriza porque al finalizar la ordeña, muchas veces la vaca, bueno, el cuarto arroja un tolondrón color amarillo. Y bueno, pues si encontramos esa ubre indurada, el tolondrón y lesiones articulares, pues quiere decir que es una mastitis por micoplasma. El tratamiento, pues ninguno es efectivo. Estos animales pues deberían de enviarse al rastro también. Bueno, eso es en cuanto a cierto tipo de mastitis específicas. Para cualquier tipo de mastitis, pues la prevención es lo más importante, ¿no? Y un aspecto que es fundamental, pues es la higiene, ¿no? La higiene en la sala de ordeño, en el equipo de ordeño o la persona que está ordeñando a mano. Ajá. En la higiene de los animales, de las instalaciones, de los echaderos. Ajá. Para ello, bueno, podemos hacer la prevención haciendo uso del presello. El presello son sustancias hechas a base de yodo principalmente, que se utilizan al inicio de la ordeña, ajá, para limpiar los cuartos, los pezones.
Y bueno, hay que secar los pezones con toallas desechables. Como ya les decía, no es necesario lavar toda la ubre, únicamente los pezones, porque nosotros cuando lavamos toda la ubre, que es uno de los principales errores que muchas veces se cometen, pues todo el agua sucia termina en la punta del pezón. Entonces, ya se encontró que únicamente hay que limpiar los pezones. Hay que desinfectar las pezoneras entre una ordeña y otra. Utilizar el sellador. Aquí, bueno, en realidad este que se está utilizando es presello. El presello puede ser en espuma, puede ser líquido. El sellador es una consistencia líquida. Normalmente está hecha igual a base de yodo al 1% o al 2%, dependiendo ¿cómo se llama? El laboratorio. Importante, pues siempre hacer la capacitación del personal. El personal que se encarga de la sala de ordeño o de ordeñar tiene que contar con el equipo indispensable. Sus manos limpias, que de preferencia no tengan lesiones en la piel, que utilice su mandil, sus botas, que la ropa que utilice esté limpia, ¿no? Porque muchas veces tenemos la idea que porque estamos trabajando con vacas o con animales, pues es un lugar sucio, ¿no? Y muchas veces los ordeñadores no se cambian, utilizan su ropa hasta que ya queda parada prácticamente solita, ¿no? Y pues no es así, todo tiene que estar limpio, porque la ropa o los utensilios o todo lo que utilizan puede ser una fuente de infección. Igual, pues muchas veces en los establos, pues se les dan remuneraciones a los ordeñadores si no tienen problemas de mastitis. Y esa forma de trabajar a través de esos estímulos, pues hacen que no tengamos tantos problemas de mastitis en la sala de ordeño. El protocolo para el personal, pues debe de ser que es necesaria la higiene personal en sus manos, si es posible hacer uso de guantes, y obviamente los equipos, la sala de ordeño y los corrales, pues también tienen que estar limpios. Hacer la prueba de fondo oscuro o fondo negro. Hacer uso de presellador por lo menos 30 segundos. Después se limpia el pezón con toallas desechables. Aquí, bueno, lo de las toallas desechables actualmente en muchos establos, lo que se hace ahora es utilizar no toallas desechables, sino toallas de tela normal, pero por vaca, y esas toallas después son enviadas a la lavandería. Bueno, pues ahí mismo dentro del establo ya tienen su lavandería, las lavan y luego las vuelven a utilizar para otra ordeña. Colocar las pezoneras dejando bien ajustadas para evitar fluctuación de vacío. Hay que retirar las pezoneras cuando termine la bajada de la leche. Esto también es muy importante porque si nosotros dejamos al equipo de ordeño succionando y la vaca ya no está bajando leche, pues obviamente vamos a tener problemas de versión del conducto del pezón. Hay que utilizar sellador de los pezones y hay que hacer un secado adecuado utilizando secadores. Bueno, este secado adecuado es cuando ya la vaca llegó a su etapa de producción final y hay que secarla para la siguiente producción, pues hay que secarla de forma adecuada. ¿Por qué? Porque si nosotros la secamos con mastitis, obviamente la vaca va a parir con mastitis y estas vacas pues normalmente terminan en el rastro. Entonces hay que asegurarnos que sea un secado adecuado y para eso pues utilizamos secadores. Igual, como les decía, hay que evitar que la vaca se vaya a echar inmediatamente después de salir de ordeño. Para eso hay que suministrar concentrado, forraje o lo que ya comentaron al inicio. Y obviamente, pues que esté parada por lo menos esos de 30 a 45 minutos para evitar que el esfínter del pezón siga abierto. Las camas, las instalaciones, pues tienen que estar limpias. Las camas, pues tener arena, estar limpias. Y que haya, por ejemplo, si hay echaderos, pues que haya suficientes echaderos para todas las vacas. Que siempre hay vacas que no les gusta meterse a los echaderos, les gusta quedarse en el pasillo, pero que pues el pasillo por lo menos esté también limpio. Igual, mantenimiento al equipo de ordeño.
ya decíamos de los plásticos, estas son las pezoneras, estas negras que se ven aquí, estas son las pezoneras, esas son las que hay que estar cambiando constantemente cada cierto tiempo. Pues hay que darle la limpieza al equipo de ordeño al terminar cada ordeña, haciendo uso pues el jabón alcalino, el ácido. Y en el caso, por ejemplo, de los de traspatio, que es muy poco común que se utilicen esos jabones, pues por lo menos lavar las mangueras por dentro con los cepillos que hay, zacate y demás, jabón, cloro, que esté todo perfectamente limpio. Y obviamente cuidar el vacío, que esté trabajando adecuadamente la bomba de vacío para que no se estén cayendo las pezoneras o haya vacío de más. Y también, que ya comentábamos, pues ordeñar al final las vacas enfermas, porque si no, esta va a estar transmitiendo a las otras. Y si no, pues desinfectar estos equipos que se utilizan cuando se ordeñan a las vacas. Como les decía, aquí esta es otra patología que se debe al sobreordeño. Cuando nosotros dejamos más tiempo la pezonera trabajando, pues ocasionamos la eversión del esfínter del pezón. Vean aquí cómo se observa así como pellejitos en el esfínter, y esto es en realidad una eversión del esfínter ocasionado por un sobreordeño o un alto vacío también. Y pues obviamente hay que identificar a los agentes etiológicos para pues dar tratamientos específicos. Como les decía, a veces es un poquito complicado porque tardan muchas veces en entregarnos los resultados, pero cuando estamos teniendo problemas constantemente, antes de dar tratamiento, siempre debemos de pues obtener las muestras, enviarlas al laboratorio, y cuando ya tengamos nuestro diagnóstico del tipo de bacteria que nos está afectando, pues ya damos un tratamiento más específico y pues obviamente hacemos la prevención. Siempre es mejor limitar las mastitis y pues obviamente ya es prácticamente repetitivo, ¿no? Tener instalaciones limpias, con camas limpias, aumentar la inmunidad. Para eso pues hay que suministrar vitaminas, minerales, proteína y energía de forma balanceada y adecuada a los animales. Hay que prevenir enfermedades metabólicas como la hipocalcemia, la cetosis o cualquier enfermedad que cause la recumbencia. Hay que hacer programas de vacunación para vacas próximas al parto. Hay que checar el excelente estado del equipo de ordeño. Hay que realizar cultivos bacteriológicos para identificar organismos específicos. Y pues obviamente pues realizar las pruebas de California cada 2 meses o cada mes, dependiendo el establo. Aquí los pueden hacer el número de veces que ustedes quieran, con la finalidad pues de prevenir las mastitis clínicas, ¿no? Si identificamos las mastitis subclínicas, podemos prevenir las mastitis clínicas. Y bueno, pues prácticamente con eso terminaríamos el tema de las mastitis. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo más que hayan leído con respecto a este tema. La verdad es que es un tema bastante amplio, es muy bonito, pero pues sí sería bueno que ustedes le dieran pues una leída o algo más profundo, ¿no? Pero pues estamos dando aquí de forma general esta patología. Yo tengo una duda. Sí, Néstor. Usualmente la prueba de California se hace de forma rutinaria o se hace cada cierto tiempo o cuando se sospecha que hay mastitis. Bueno, depende del lugar, pero normalmente se hace de forma rutinaria cada cierto tiempo. Esto pues obviamente con la finalidad de diagnosticar la mastitis subclínica. Bueno, aquí no venía en la presentación, pero las mastitis subclínicas normalmente se tratan al finalizar el ciclo de producción de la vaca, ya que se va a dar al periodo de seco. Normalmente hay en el mercado ya tratamientos con soluciones electrolizadas que funcionan muy bien, que se pueden utilizar en cualquier etapa de la producción. Sin embargo, a veces es un poquito complicado conseguir estas soluciones electrolizadas. Y no tienen días de retiro ni afecta la composición de la leche.
Pero de esa forma podemos prevenir, bueno, tratar las mastitis subclínicas y obviamente prevenir la clínica. Sí, gracias. Sí, de nada. Yo tengo una otra. Sí, Elizabeth. En cuanto a las mastitis micóticas, que Ajá, sería por notocardia. Nocardia. Ajá. Nocardia. ¿Cuál sería el tratamiento? Es que como no mencionó algún antifúngico o así, dijo que por lo regular se perdían pues los cuartos, ¿no? Entonces, no habría como tratamiento así, o sea, como que ya sería el quirúrgico y ya. Bueno, no, en realidad ninguna de las mastitis damos tratamiento quirúrgico. Ajá. En el caso, por ejemplo, de las mastitis por nocardia, pues ahí sí, generalmente utilizamos antibióticos, ajá, las cefalexinas, el ceftiofur, ajá. Sin embargo, pues aquí lo recomendable pues es enviar al laboratorio y hacer el diagnóstico y con base a pues los resultados que nos arrojen dar el tratamiento, porque normalmente se hace la prueba de a qué antibióticos son sensibles. Entonces ya ahí te sale el reporte y ya con base a eso damos el tratamiento. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo más que haya leído? ¿No? Doc, no sé si quiere agregar algo más. Pues no, si ya no hay ninguna otra participación, creo que estuvo suficientemente explicado el tema y como dice la doctora, pues es necesario ampliarlo esto con el estudio. Bien, pues yo quisiera darles un receso, no sé si les venga bien un receso de unos minutos o continuamos. Sí, un receso. Unos 3 minutos. 5. Doctor, gracias. Bien, o si en este tiempo alguien tiene algo que comentar, pues podemos hacerlo.